Viernes 7 de febrero, son las 5:10 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este cierre de semana. Bienvenidos a las noticias de hoy, a las opiniones de hoy. Como siempre, como es costumbre, traemos 5 noticias destacadas y ahora vamos a opinar sobre ellas. Eso es todo. Ese es el formato. Así, fácil, simple para que cualquier persona lo pueda procesar. Oiga, empecemos con una lectura más que una noticia, más que una opinión, perdón. Aquí vamos a hacer una lectura eh, tal cual, literal. Esta nota titula: Esta es la verdadera situación del coronel Carlos Feria, nombrado por Gustavo Petro en la agregaduría de Colombia en Washington. ¿Recuerdan ustedes al coronel Dávila, al que supuestamente se suicidó cuando conocimos el escándalo de las chuzadas en la casa de Nariño por cuenta de quien hoy es la canciller de Colombia? Bueno, pues todo se conecta, señores. Este coronel Feria, vamos a ver en qué va su caso. Oiga, el oficial de la policía es uno de los hombres de más confianza del presidente Petro. Debido a esto, lo designó como jefe de la Oficina de Protección Presidencial. Se confirma por diversas fuentes que la designación del coronel Carlos Alberto Feria Huitrago está a la espera del visto bueno del gobierno de Estados Unidos para asumir su nuevo cargo en la agregaduría de Colombia en Washington. O sea, el señor Feria se va a ir a pasear a Estados Unidos. Allá donde mandan a todos los que tienen enredos en Colombia o a todos los que no están calificados, entonces los mandan allá para que la opinión pública no diga mayor cosa. Un saludo especial por aquí a Drake 21 Design. El pasado 3 de febrero, el gobierno de Colombia envió todas las credenciales del coronel Feria a Washington. El trámite, de por sí complejo, se ha demorado por las tensas relaciones diplomáticas en las últimas semanas entre los dos países. Aunque Gustavo Petro parece que está organizando esas relaciones por cuenta de sombreros volteados y por cuenta de conversaciones sobre Bolívar y demás. Por aquí tenemos un saludo para Tía Locke Bautista. Oiga, entonces varias fuentes confirman que hasta la fecha no se ha aceptado ni denegado la hoja de vida del oficial de la policía que se venía desempeñando como jefe de la Oficina de Protección Presidencial. Debido a esto, se señala que se está esperando el beneplácito del gobierno de Donald Trump frente a esta designación que ha generado todo tipo de cuestionamientos. El coronel Feria, uno de los hombres de más confianza del presidente Petro, enfrenta actualmente un proceso penal, señores, por presuntamente haber ordenado en enero de 2023 la prueba de polígrafo a Marelvis Mesa, alias la sirvienta por cuenta de Clara López, quien trabajaba como niñera en la casa de Laura Sarabia, entonces jefe de gabinete del presidente. El oficial, según la acusación de la Fiscalía General, habría dado órdenes directas para que la niñera fuera trasladada de su casa en el municipio de Suacha hasta el edificio Galán, ubicado en inmediaciones de la Casa de Nariño del centro de Bogotá. Ahí, pese a no existir orden judicial ni ser funcionaria del Estado, fue sometida a la prueba de polígrafo para saber la ubicación de una maleta que, según la denuncia de Laura Sarabia, se había desaparecido de su apartamento. La versión sobre lo que contenía esa maleta ha tenido varias versiones en los últimos meses. Pese a que en un principio solamente se hablaba de dinero en efectivo, después Laura Sarabia mencionó la existencia de documentos de seguridad nacional que comprometían tanto al presidente Gustavo Petro como a la vicepresidente Francia Márquez. Hasta el momento, poco o nada se sabe sobre el monto del dinero o lo que en realidad había adentro. Tampoco sobre el interés que existía de Sarabia, hoy canciller, y el hecho que no esperó que la fiscalía adelantara una investigación para hallar la mencionada maleta.
El caso del coronel Feria está en la Corte Constitucional, que deberá resolver un conflicto de competencias que planteó la defensa, del oficial, al señalar que los hechos por los que se está siendo investigado fueron actos del servicio, por lo que el expediente debe pasar a la justicia penal militar. Puras leguleyadas, de eso estamos llenos en Colombia, en este gobierno y en los anteriores. Aquí no vamos a meter las manos al fuego por ninguno. El coronel Feria fue acusado en mayo pasado por los delitos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Pese a las pruebas en su contra, el oficial se declaró inocente. Por designación presidencial, el general Pedro Arnulfo Sánchez Suárez será el nuevo jefe de seguridad de la presidencia. Toda la mejor de las suertes le deseamos al señor Pedro Arnulfo, porque ustedes saben que aceptarle un cargo a Gustavo Petro es casi como que firmar el seguro exequial en materia política. Sánchez Suárez es recordado por liderar la Operación Esperanza, que llevó al rescate de los 4 hermanos Mucutuy, extraviados durante meses en la selva amazónica después de que la avioneta en la que se movilizaban con su madre se estrellara en junio de 2023. Esto es importante conectarlo otra vez con las promesas de campaña de Gustavo Petro. Ustedes recuerdan cuando Gustavo Petro decía que en su gobierno cualquier funcionario que tuviera líos con la justicia, así estuvieran en etapa de investigación, como están los del coronel Feria, los de Armando Benedetti, los de Laura Sarabia, se iba a ir de su gobierno porque él no iba a permitir que utilizaran su poder, o sea, el poder de los cargos que ostentaban para defenderse en los tribunales. Pues como todas las promesas de Gustavo Petro, se las llevó el viento. Solamente las utilizó en campaña para poder llegar al poder y aquí estamos. Nombrando al señor Feria para que se desempeñe nada más y nada menos que en Washington. Mientras está siendo acusado por temas penales. Esa es la coherencia. Esa es la coherencia, señores, que mantiene a Gustavo Petro en el poder y que lo ha mantenido toda su vida. Por aquí tenemos otra nota muy importante o muy interesante, y es que Sergio Fajardo responde a declaraciones de Carlos Carrillo en Semana. Y me van a decir, ¿por qué está leyendo Semana? Pues porque Carlos Carrillo estuvo en Semana. ¿Cómo no acudir a Semana si los mismos funcionarios de gobierno acuden a Semana? Son falsos, son hipócritas, lo sabemos. Utilizan Twitter para difamar a los periodistas que se desempeñan en Semana. Pero luego por las tardes, bien que van allá y participan en los programas en vivo de Semana. Y luego le quieren hacer vender a la opinión pública que Semana es un tal por cual y que hacen yendo a un tal por cual. No se sorprendan, es el gobierno de Gustavo Petro. Entonces Sergio Fajardo le responde, prefiero perder antes que hacer trampa para ganar. En el programa El Debate de Semana, Carrillo afirmó, Fajardo en 2018 decidió perder, en 2022 decidió perder y en 2026 aseguro que va a decidir perder. El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la que se robó Olmedo López, no pueden olvidar eso, Carlos Carrillo habló este jueves 6 de febrero en el programa del Debate Semana tras la controversia desatada el pasado martes por la transmisión del Consejo de Ministros. En una parte de la conversación, Carrillo se refirió a la decisión del presidente Gustavo Petro de mantener en su equipo a Armando Benedetti, quien fue nombrado como jefe de despacho de presidencia, lo que generó fuertes cuestionamientos de varios miembros del gabinete. El funcionario señaló que en la campaña presidencial de 2022, Petro decidió aliarse con políticos como Benedetti con el objetivo de ganar. Abro comillas.
La decisión de Gustavo Petro fue la de ganar, seguramente porque hizo una valoración de que después de 3 intentos fallidos, pues ese iba a ser el último y construyó una coalición amplia. Esa coalición ya había gobernado Colombia anteriormente de la mano de Juan Manuel Santos. El presidente tomó la decisión de gobernar con los mismos. Cierro comillas. Eso dijo. Abro comillas nuevamente. Armando Benedetti no era un senador cualquiera. Era un senador poderosísimo en el gobierno de Juan Manuel Santos, agregó Carrillo, quien lanzó una puya al ex candidato Sergio Fajardo por su renuencia a hacer alianzas con sectores de la política tradicional. El presidente tomó una decisión en el año 2022 y fue la de ganar. ¿Qué decide Fajardo, por ejemplo? Fajardo decide perder. Fajardo en 2018 decidió perder. En 2022 decidió perder. Y en 2026 le aseguro que va a decidir perder, sostuvo Carrillo. Esta afirmación generó la dura respuesta de Fajardo, quien fue muy breve pero duro, afirmando que prefiere perder antes que ganar con trampa. Digamos las cosas como son, abro comillas. Carlos Carrillo, el presidente eligió a Benedetti como su jefe de campaña y el resto de la historia usted ya la conoce bien. El martes apareció como jefe de despacho, sentado al lado del presidente, muy orondo, ejerciendo su poder. Hasta lágrimas vimos porque son el gobierno que no cambió nada, escribió Sergio Fajardo. Y agregó, yo al contrario siempre he tenido claro que prefiero perder antes que hacer trampa para ganar. Seguramente la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ya le contaron las consecuencias de eso, en la unidad, perdón. Esa es la respuesta de Sergio Fajardo. Yo creo que ahí ya no, no tenemos mucho que agregar. Pero aquí lo más importante de las declaraciones de Carrillo, pues finalmente no es lo que dicen de Sergio Fajardo, porque finalmente ellos hicieron sus confesiones en plena campaña diciendo que habían quemado a Sergio Fajardo y que tenían que quemar a los demás. Aquí, digamos que la confesión más importante que hace Carrillo eh, fue que Gustavo Petro en el año 2022 decidió gobernar a Colombia con los que habían gobernado antes. Esa confesión es muy importante, se las voy a volver a leer. Abro comillas, la decisión de Gustavo Petro fue la de ganar. Seguramente porque hizo una valoración de que después de 3 intentos fallidos, pues ese iba a ser el último y construyó una coalición amplia. Esta es la parte, escuchen. Esa coalición ya había gobernado Colombia anteriormente de la mano de Juan Manuel Santos. El presidente tomó la decisión de gobernar con los mismos. Ojo, porque esto lo dijo Carrillo, que es una de las fichas más fuertes y más cercanas a Gustavo Petro. El día de ayer nos confiesan, paradójicamente, en la revista Semana, que es el medio al que más critican y al que más duro le han tirado, los señores del gobierno confiesan que Gustavo Petro engañó al país y decidió gobernar con los que habían gobernado antes. Esa es la confesión del gobierno de Gustavo Petro. Esta semana ha sido una semana de confesiones. 6 horas de confesiones en un consejo de ministros que sí, muy seguramente fue muy parecido a lo que eran los consejos de ministros anteriores en este gobierno y tal vez quienes dicen que en todos los gobiernos ha pasado lo mismo, puede que tengan razón, pero por eso la ley exige mantener estos consejos en reserva. Este no es un acto de transparencia. Un acto de transparencia sería, por ejemplo, que como la ley ordena, Gustavo Petro le diera a conocer al país su agenda, que su agenda no fuera privada, que su agenda fuera pública, como pasa en cualquier democracia. Ese sí sería un acto de transparencia. Pero aquí no lo vemos. Este gobierno de transparente no tiene nada. Gustavo Petro lo que hizo fue intentar blindarse, porque él sabía el sindicato que le iban a hacer por nombrar a Armando Benedetti casi que como jefe de los ministros. Y él creyó que como lo iba a transmitir por la televisión nacional privada,
y pública en horario prime time, que es el horario en el que todos están conectados, pues que los ministros no le iban a hacer el sindicato que en efecto le hicieron. Esa es la realidad. Aquí no vimos un acto de transparencia ni mucho menos. Este gobierno ha demostrado que lo único que no es transparente. Por ejemplo, transparente hubiera sido si hubieran tomado su postura en contra del dictador Nicolás Maduro. Pero lo que hicieron fue alargar y alargar y alargar hasta que un día antes de la posesión dijeron que ellos no se metían en asuntos de otros estados. Pero cuando empezamos a ver, recuerden ustedes cuando el gobierno de Venezuela, las Fuerzas Armadas, lo que haya sido, se llevaron a María Corina, entonces salió él a decir que todo era fake, defendiendo al gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, esas son las cosas que uno dice, venga, este gobierno de transparente no tiene nada. O sea, no se meten en asuntos internacionales, pero llevan 20 días peleando con Estados Unidos y rompieron las relaciones con Israel porque se metieron en un asunto internacional a respaldar a los señores de Hamas. Entonces, aquí no nos vengan a meter el dedo a la boca. Claramente este gobierno no conoce la transparencia, no nos pueden meter, no nos pueden venir a decir que la transmisión del Consejo de Ministros fue un acto de transparencia, porque sí, seguramente eso se lo creerán las bases petristas, que de hecho he visto a unos petristas muy petristas diciendo lo contrario. Por aquí, de hecho, les voy a leer algunos mensajes de profesores muy petristas, profesores universitarios. No me voy a reservar el nombre, pero por aquí decía, uno de ellos decía, no se hace política para buscar empleo, mi estimado. Nunca he buscado un puesto muy a pesar del trabajo que durante décadas hice para enfrentar al establecimiento. Y la verdad hay que decirla sin temor. No miento jamás y tampoco quisiera el regreso de los narcos al poder. Desde ahí ya sabemos que sí es petrista, pero eso no depende de mi humilde opinión, perdón. Estamos sin gobierno. Esto lo dice un petrista muy petrista. Por aquí sigue. Jamás trabajaría para un tipo que no escucha, no trabajaría para Gustavo Petro y que se cree el encarnado de Simón Bolívar. Está muy involucionado. Algo le pasa a este man. No es ni la sombra del líder que conocí. No está bien de la cabeza. Uno no puede hacer lo que hizo anoche. Esto fue un día después del Consejo de Ministros, no en vivo y sin preparación previa, y menos borracho. Ahora sí sale toda la pandilla a contraatacar a quienes en medio del descontento se atreven a denunciar lo que se dijo desde el inicio del gobierno. Uno no puede gobernar con el enemigo político adentro. Aquí no termina. Minaron al presidente al acorralarlo y lo dejaron sin sus más fieles y leales coequiperos. Le terminaron de ayudar con el alejamiento de su familia. No tiene amigos de verdad. Y los costeños con los que gobernó Bogotá salieron más que ladrones y lo dejaron muy mal parado y lleno de desconfianza. Y esto sumado a su paranoia, delirios de grandeza y de persecución y falta de confianza en el proyecto revolucionario. Lo enterrarán como un sueño fallido más en nuestra historia sangrienta. Estas son palabras de un petrista que les digo, en la ciudad de Pereira es un petrista muy reconocido. O sea, aquí son palabras de él y pues claramente son opiniones, ¿cierto? Uno tiene que saber distinguir entre opiniones e información. Eso no es información, son opiniones. Pero esa es la realidad. Eso es lo que tenemos. O sea, ellos mismos ya, algunos de ellos están diciendo que aquí no hay gobierno. Mientras el señor Carrillo, presidente de la unidad director, perdón, de la UNGRD, que es la unidad en la que el señor Olmedo López, muy amigo de todos ellos, de la lista de los decentes, recuerden ustedes, se robó la plata de los carros de agua de la Guajira. Entonces les vuelvo a leer lo que dijo Carrillo, ya para terminar. La decisión de Gustavo Petro fue la de ganar, seguramente porque hizo una valoración
de que después de 3 intentos fallidos, pues ese iba a ser el último y construyó una coalición amplia. Esa coalición ya había gobernado Colombia anteriormente. Primera confesión, de la mano de Juan Manuel Santos. O sea que lo que tanto han negado es eso, es negación, porque aquí se está confesando que sí existe el petrosantismo. El presidente tomó la decisión de gobernar con los mismos. Vuelvo y le repito, esto no lo digo yo, esto lo dijo el señor Carrillo el día de ayer en entrevista en la revista Semana. Y no es mi culpa que Carrillo, después de criticar a la revista Semana, esté yendo a la revista Semana. Eso no es culpa mía. Por favor, las bodegas que veo que ya están presentes en el chat, vayan y díganselo a Carrillo. No me lo digan a mí porque yo no tengo velas en este entierro. Por fortuna, yo nunca he tenido velas en entierros políticos. En más de 10 años que llevo haciendo contenido político, nunca me han visto defendiendo a un político, ni de aquí ni de allá, porque esa no es mi labor. De manera que, por fortuna, puedo decir que estoy limpio porque, entre otras cosas, no tengo interés alguno. O bueno, sí tengo dos intereses. El primero es sacar a Petro y el segundo es acabar con FECODE. Esos son mis dos intereses. En eso sí, yo no me voy a ni a sonrojar y mucho menos lo voy a negar, ni lo voy a suavizar, ni nada que se parezca. FECODE, como se conoce, se debe acabar. Punto. Esa es mi opinión y ese es mi interés. Termino de leer a Carrillo. Armando Benedetti no era un senador cualquiera. Era un senador poderosísimo en el gobierno de Juan Manuel Santos. Lo demás es semántica, señores. Lo demás es semántica. Aquí ya no podemos decir nada diferente. Muy bien, vamos entonces con la primera opinión sobre la primera noticia. Salió una nota muy interesante en Blue Radio, una primicia de Blue Radio, sobre las 42 trochas bajo control de las disidencias en Colombia y Venezuela. Una nota de inteligencia. Y a mí me da mucha risa cuando aquí quieren cancelar medios de comunicación. No se les olvide que la primera periodista, para más piedra de muchos aquí, la primera periodista que anunció desde el domingo que Armando Benedetti sería el jefe de uno de los más cercanos a Petro, el jefe de los ministros, en otras palabras, fue nada más y nada menos que la señora Darcy Quinn. El mismo Armando Benedetti salió a decirle que no hablara tanta mierda. Y 2 días después nos lo presentan con decreto a bordo. Hágame el favor. Oiga, la revelación de que 42 trochas en la frontera colombo-venezolana están bajo el dominio de las disidencias de las FARC es la enésima, escuchen bien, enésima prueba del colapso del Estado y la rendición de la soberanía ante el crimen organizado. Esta es otra de las confesiones de esta semana que nos van a mandar a reflexionar el fin de semana. O sea, el martes nos dimos cuenta por cuenta del ministro de Defensa, de quien, entre otras cosas, se rumora va a presentar la carta de renuncia. Veremos a ver si cumple. Nos dimos cuenta que no habían entrado al plateado porque faltaba organización en el gobierno. Se lo dijo al presidente Petro de frente se lo dijo. No me lo estoy inventando. Y ahora nos damos cuenta que las FARC tiene controladas 42 trochas en la frontera colombo-venezolana. Los mapas de inteligencia demuestran lo que cualquier ciudadano con sentido común ya sabía. La frontera es tierra de nadie. O bueno, hace unos días era la tierra de Diosdado Cabello. Un corredor delictivo en el que narcotraficantes, secuestradores y extorsionistas operan con absoluta impunidad. Mientras el gobierno insiste en diálogos y concesiones, los cabecillas criminales como John Mechas
y Richard consolidan su dominio, financiados por la minería ilegal y el narcotráfico. El drama se agrava con los posibles vínculos entre estas mafias y miembros de la fuerza pública. Esta situación no es fruto de casualidad, sino de una política progresista que ha debilitado las instituciones, entregando el país al caos y permitiendo que el crimen se convierta en un actor político de facto. Oiga, las disidencias de las FARC han convertido la frontera en un bastión criminal incontrolable. Pero además el gobierno progresista sigue cediendo terreno, apostando por el diálogo en lugar de autoridad, evidenciando una convivencia entre el crimen organizado y sectores del Estado que nos muestra la podredumbre institucional. El control de las trochas es una demostración del poder económico de las disidencias gracias al narcotráfico. Algo que por lo menos esto no se conocía en gobiernos anteriores. O sea, yo aquí les voy a, obviamente en gobiernos anteriores, estos grupos al margen de la ley, especialmente en el gobierno de Iván Duque, crecieron en nombres como todos conocemos. Pero este control territorial no lo teníamos. Pero como aquí no se bombardea a los señores de la guerrilla porque no se puede bombardear una vez que no se bombardear, perdón, una vez que no se sabe si hay niños. Entonces estamos es frente a una política de Estado que predica el amor, mientras estos grupos ganan poder, ganan terreno y matan al pueblo, porque a ellos sí no les tiembla la mano. Y no les importa si hay niños, pues al contrario, los niños se los llevan, los reclutan y así es como crecen sus filas. El fracaso de la iglesia, de la izquierda, perdón, en materia de seguridad es evidente. Lo que hoy vemos es más impunidad, más crimen y menos soberanía. Una contradicción matemática. Más por más debería ser más, pero aquí lo que tenemos es más por más igual a menos. Más impunidad por más crimen igual a menos soberanía. Y así vamos a estar. Y así vamos a estar hasta agosto de 2026. Bueno, más bien hasta junio de 2026, cuando conozcamos quién será el nuevo presidente para 2026 y 2030. Porque si el nuevo presidente es de esta fila de izquierda petrista, pues apague y vámonos, porque vamos a seguir en exactamente lo mismo. No nos vamos a mover un ápice de donde estamos. Al contrario, Gustavo Petro el martes confesó que su gobierno no es de izquierda. Ese fue uno de los argumentos que utilizó para defender a Armando Benedetti. Entonces, si gana un tipo como Gustavo Bolívar, por ejemplo, que todavía no sabemos cuándo va a renunciar para que pueda hacer campaña, no hace sino participar en política. De hecho, por aquí vemos un trino que puso hoy en contra de Daniel Quintero, porque ustedes saben que Daniel Quintero es el tipo más odiado por todos, por la izquierda y por la derecha. Oiga, es que a uno no lo quieran ni siquiera sus cercanos políticos, eso sí. Y el único que lo quería, que era el primo, Upegui, quedó inhabilitado por bruto. Cualquiera que sepa, a ver, si uno va a aspirar a la política, lo mínimo que uno debe hacer es conocer el marco legal. ¿Cómo se le ocurre aspirar a un cargo como el que aspiró cuando su padre era rector en un colegio público? Es que eso se llama ignorancia. Y luego esos mismos son los que nos mandan a leer. Esos mismos son los que nos mandan a leer. Oiga, pero aquí dice Gustavo Bolívar, vea, me preguntan por qué Daniel Quintero me ataca. Y responde, no sé. Debe ser porque yo, sin ser candidato, soy funcionario público, entre paréntesis, lo supero en 3 encuestas a pesar que lleva año y medio en campaña. Le da más fruto concentrarse en elaborar su programa que atacar sus fantasmas.
mientras yo sigo trabajando para cumplirle al presidente y a Colombia. Nos vemos en Barranquilla hoy para empezar construcción del país, del paz, perdón. Este tipo Bolívar lo único que está haciendo es utilizando su cargo para viajar por el país y hacer campaña entre líneas, mientras ama al presidente, porque recuerden que tuvo una confesión por ahí el martes en la televisión nacional. Y él cree que nosotros le creemos. Eso es como cuando renunció al Senado porque el sueldo no le alcanzaba y a los 3 meses resultó candidato a la alcaldía en donde iba a ganar menos que en el Senado. Es que uno quisiera reconocer que, bueno, yo reconozco que mis opiniones son sesgadas, nunca he dicho que soy imparcial y no me interesa ser imparcial. Duro con la izquierda, hijo de puta, duro, porque no me interesa ser imparcial. Pero eso sí, uno quisiera reconocer que mis opiniones o aceptarle a estos bodegueros que mis opiniones no son basadas en hechos. Pero Bolívar fue el que renunció con el cuento chimbo de que el sueldo como senador, 40 millones en su momento, no le alcanzaba. Y a los 3 meses aspiró a la alcaldía de Bogotá, en donde se iba a ganar, creo que el alcalde de Bogotá está como por los 21 o 20 millones de pesos, algo así. O sea, aspiró a un cargo que le demanda más tiempo, porque demanda más tiempo la alcaldía que el Congreso, le demanda más trabajo, pero además una campaña por la que no le pagan, porque a uno en campaña no le pagan, a gastar plata en campaña, porque pues mientras recibe las donaciones y la reposición de votos y demás, le toca bajarse de su propia plata, cuando supuestamente no tenía. Lo que no tenía era con qué pagarle a Bruno, ¿sí o no? Hágame el favor, es que estos tipos los llaman a ser coherentes y están ocupados siendo incoherentes. Y ahora dice es que la explosión de amor por los líderes que afloró el Consejo de Ministros en Colombia llegó a oídos de Elon Musk y ahora se expande por el mundo. Porque Elon Musk escribió I love Donald Trump as much as a straight man can love another man. Amo a Donald Trump tanto como un hombre heterosexual puede amar a otro hombre. Y Bolívar dice que Elon Musk escribió eso porque seguramente Elon Musk estaba tan desocupado el martes que estaba pegado viendo el Consejo de Ministros. Pero demuestra Bolívar que en efecto no ha podido graduarse de la universidad, porque recordemos que Bolívar es de esos que lleva como 8 años haciendo un pregrado. Pero mentiras, se quedó en el bachillerato. Y lo demuestra tanto que escribe, se las va a dar de bilingüe y escribe Gus, que es bueno, bien, pero lo escribe con signo de admiración o de exclamación que abre y que cierra. No aprendió Gustavo Bolívar en el colegio. Oiga, yo soy profesor de inglés y en grado sexto les recuerdo que en inglés no se utilizan los dos signos, ni de exclamación ni de interrogación, solamente el que cierra. Pero este tipo pasa la pena mundial, oiga, la vergüenza internacional. Primero, dándoselas de importoso, creyendo que Elon Musk escribió eso gracias a que él vio la forma como Gustavo Bolívar dijo, presidente, yo a usted lo amo. Y segundo, cometiendo un error gramatical de primaria. ¿Qué bachiller que haya sido un bachiller, pues que se haya graduado con méritos y no calentando puesto? ¿Qué bachiller a estas alturas no sabe que en inglés no se ponen los dos signos de admiración, de exclamación o de interrogación? Solo se pone el que cierra. En el caso de las preguntas, por eso en inglés tenemos verbos auxiliares para indicar que hay una pregunta. Y en el caso de las exclamaciones, pues solamente se pone la I al revés o el signo que cierra.
Pero bueno, otra vez, no nos debería sorprender. Es la izquierda de Gustavo Bolívar, señores, y la izquierda de Gustavo Petro. Oiga, pero volviendo a las 42 trochas bajo control de las disidencias en Colombia. Las políticas izquierdistas de Gustavo Petro han sido la puerta de entrada al desgobierno y la anarquía. Con el discurso de paz y reconciliación han desmontado la capacidad del Estado para imponer el orden, dejando en manos del crimen organizado el control territorial. Los terroristas ya no necesitan alzarse en armas contra el Estado porque el propio gobierno les ha cedido las llaves de la nación. Las trochas controladas por las disidencias son apenas un reflejo del país que está construyendo la izquierda. Un santuario para el delito, donde el ciudadano honesto es rehén y los criminales son socios políticos. Esto es una desgracia. Lo que Colombia está viviendo con la ampliación territorial de estos grupos al margen de la ley es una desgracia. El progresismo, la izquierda de Petro ha demostrado ser el peor enemigo del orden, la seguridad y la soberanía. Pero además no se nos puede olvidar que todos estos guerrilleros, todos estos bandidos, votaron por Gustavo Petro en 2022. Entonces no se les haga raro en 2026 del color que podrían ponerse las elecciones. No se les haga raro, porque van a volver a votar por el proyecto progresista, izquierdista. Pero además en estos territorios, como ha pasado siempre, no van a dejar votar por otros candidatos. Y tampoco van a dejar que otros candidatos hagan política en esos territorios. Pero esa es la democracia que estos tipos pregonan. Crisis en Casa de Nariño. Oiga, tensiones entre ministros, críticas a Petro y el rechazo de Residente al concierto millonario. Está Holman Morris echando humo por los ojos. A ese pobre que a él tiene de ojos lo que a mí me sobra de nariz. Oiga, el gobierno de Petro se tambalea bajo el peso de su propia incompetencia y contradicción. La transmisión pública del Consejo de Ministros expuso lo que muchos ya sospechábamos: un gabinete fracturado, lleno de luchas internas y resentimientos, empezando por la señora Francia Márquez. Ministros y altos funcionarios dejaron en evidencia su descontento, demostrando que la supuesta unidad del gobierno del cambio es una farsa. Oiga, y así quieren todavía hacer dizque una reconciliación nacional. Oiga, quieren llamar todavía la unidad nacional cuando no han podido hacer unidad ellos mismos. El presidente dice por la izquierda y van por la derecha. Pues tanto que ya el presidente Petro salió con el cuento y dice que él no es de izquierda. Que su gobierno no es de izquierda. Háganme el favor. El colapso institucional es tan evidente que ni siquiera la izquierda se soporta a sí misma. Oiga, como si fuera poco, el escándalo del concierto de la esperanza terminó de hundir la credibilidad del régimen. El rechazo de Residente al millonario pago por su presentación fue un golpe humillante, revelando la desconexión de Petro con las verdaderas necesidades del pueblo. Oiga, ¿ustedes creen que el gobierno de Petro le estaba pagando a un tipo 2.000 millones de pesos para que viniera a hablar mal de la derecha? Y el tipo le responde: no, 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 páguenle eso a los artistas locales. Primero Colombia, señores, sean coherentes. Estamos hablando de desgracias, esa es una desgracia todavía más grande. Esa es una desgracia más grande. El gobierno de Petro, mientras se queja de que no hay plata, recorta subsidios para los créditos del ICETEX. Le quiere pagar 2.100 millones de pesos a Residente y otros 1.900 a unos cuantos artistas por ahí. Y Residente le responde: no, 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 señores, muchas gracias,
pero contraten gente local porque primero está Colombia. Oiga, todo hay que decirlo, terminó siendo coherente el señor de atrévete, te. Destápate, salte del closet. Terminó siendo coherente. Mientras el país se desangra en crisis, el progresismo de Petro sigue derrochando dinero en propaganda barata. Claro que ni tan barata, 2.100 millones de pesos tienen pelos. Se las pongo así de sencillo, miren. Vamos a hacer aquí un cálculo. 2.100 millones de pesos dividido salario mínimo. Esto nos da que una persona que se gane un salario mínimo para ganarse 2.100 millones de pesos tiene que trabajar 1.500 meses. O sea, 125 años. O sea, si usted se gana un salario mínimo, señores, ni trabajando toda la vida va a poder recibir lo que los señores del petrismo le querían pagar a Residente para que viniera a hablar mal de la derecha y del uribismo. ¿Ustedes pueden creer eso? ¿Ustedes pueden creer la monumental incoherencia? ¿O se las pongo diferente? Se las pongo diferente. Ya llegué tiempo sin verlo. Muy raro porque estamos de lunes a viernes. Lo que pasa es que sí cambió a Chiles, cambió de hora el programa. Antes era más tarde y ahora ya estamos a esta hora, hace más o menos 2 semanas. Pero ahí están todos los programas. De hecho, hoy se subió el de ayer porque luego se sube la retransmisión. Oiga, pero se las pongo diferente. Con lo que le querían pagar a Residente, con lo que le querían pagar a Residente, le hubieran podido dar un salario mínimo a 1.500 familias en el Catatumbo. Solamente con lo que le querían pagar a Residente. Entonces Gustavo Petro sale y comparte una noticia falsa, además, noticia falsa, culpando al alcalde Galán de la cancelación del concierto. Y en eso estamos. Culpa al alcalde Galán por una noticia falsa que después tuvieron que eliminar los señores de la FM, donde dice el equipo del alcalde Galán estuvo tras decisión de Residente para cancelar el concierto. Y Gustavo Petro dice, lamentable quitarle a la juventud su libertad y su alegría. No, pues qué chimba. Vamos a traer aquí gente que venga y nos cante. Le hacemos creer a la juventud que esto es gratis, mientras yo estoy pagándole 2.100 millones de pesos al tipo que está en tarima. 2.100 millones de pesos de los impuestos de los colombianos. No son 2.100 millones de pesos que hayan salido del bolsillo de Petro. Es que así es muy fácil. Un tipo que lleva toda la vida gastándose dineros ajenos. Yo creo que nunca ha tanqueado el carro porque toda la vida ha tenido auxilio de combustible. A cuenta de que, hijo de puta, los funcionarios públicos, algunos tienen auxilio de gasolina. Oiga, usted que me está escuchando allá y tal vez tiene cargos importantes y de jerarquía en su empresa, ¿usted paga la gasolina o se la pagan? No, pues todos la pagamos. Pero aquí los señores congresistas andan en carros del Estado y no pagan la gasolina. Entonces, claro, se acostumbraron toda la vida a hacer cuentas con bolsillos ajenos. Y ahora Gustavo Petro, en medio de las falacias que lo caracterizan, viene y dice que es lamentable que se haya cancelado la avenida de Residente, porque eso es quitarle a la juventud la libertad y la alegría. No, pues si quieren escuchar a Residente, pues que lo pongan en YouTube, que afortunadamente YouTube todavía es gratis. Y por eso están enojados los señores. Y yo les repito la última parte de mi opinión. Mientras el país se desangra en crisis, la izquierda sigue derrochando en propaganda barata, en un espectáculo grotesco que termina siendo la decadencia política. ¿O cuánto creen que nos valió el Consejo de Ministros del martes?
Saquen cuentas de cuánto se le paga a cada uno de esos ministros por hora. Saquen cuentas. ¿Cuánto se le podría pagar a cada uno de esos ministros por horas? Y ahí podríamos mirar cuánto puede estar valiéndonos ese Consejo de Ministros, solamente en materia de honorarios. Mire, si se ganan, pongamos, vamos a tirarle aquí unas cifras que no sé si esté por ahí. Creo que un sueldo de un ministro está alrededor de los 30 millones, puede ser un poquito más, un poquito menos, pero si son 30 millones, pues es súper sencillo, ¿cierto? Se ganan 1 millón de pesos al día. Y si por día se trabaja 8 horas, quiere decir que le paga 125.000 por la hora. Pero realmente eso no se hace así porque ellos no trabajan los 30 días. Entonces vamos a hacerlo de lunes a viernes, ¿cierto? 1.500.000 por día. Dividido 8 horas, 187.500. Por 6 horas que duró el consejo, 1.125.000. 1.125.000 como mínimo nos valía cada uno de esos ministros ahí sentado, para que nosotros viéramos cómo una puesta en escena terminó en el ridículo que le está dando la vuelta al mundo. La prensa, por lo menos aquí en Europa, ha hablado del Consejo de Ministros y de la fallida estrategia de Gustavo Petro y de lo que pasó. Todo un chiste, señores, todo un chiste. El Consejo de Ministros televisado dejó al descubierto la crisis interna del gobierno Petro. Lástima que hayamos pagado unos cuantos miles de millones de pesos por eso. ¿Cierto? Las peleas entre ministros evidencian que el progresismo es un barco a la deriva y que, como bien dijo la oposición ayer, no hay liderazgos. Pero además derrochan en conciertos millonarios mostrando la desconexión del gobierno con las necesidades reales del pueblo. Y como si fuera poco, Petro humilla a los ministros y Residente humilla a Petro. Y en eso estamos, humillación tras humillación, señores. Humillación tras humillación. Y entonces aquí hay algunos que nos quieren meter en el falso dilema de defender todo lo que ha pasado en este gobierno, diciendo que esto no es ni la mitad de lo que pasaba en gobiernos anteriores. No, porque es que estos se presentaron como el cambio. Si estos hubieran sido transparentes, ahora que está de moda hablar de transparencia y dignidad, y hubieran dicho que iban a llegar a hacer lo mismo que hacían los de antes, pues seguramente no los hubieran elegido. Uno. Y dos, pues es obvio que lo que ha pasado en este gobierno no es ni la mitad de lo que ha pasado en los últimos 20 años del país, pero eso es obvio. 20 menos 2, 18. Solamente los diferencian 18 años. Aquí hay algunos que comparan 20 años contra 2 años. Pues es lógico que no hay ni punto de comparación. Pero yo sí les puedo decir que es diferente, solo por nombrar uno. Aquí hay algunos que se rasgan las vestiduras hablando de los 70.000 millones de pesos que se perdieron en el Ministerio de las TIC del gobierno de Duque, que se robaron las ratas de la política de esa época, porque rata no importa de dónde. Las ratas aquí en Irlanda son igual de feas que las ratas en Colombia. Eso no importa de dónde sean, señores. No importa si patean con la derecha o patean con la izquierda como James Rodríguez. Son ratas. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que los que utilizaron eso de indignarse por los 70.000 millones de los niños del Internet que se perdió en el gobierno de Duque, llegaron al gobierno de Petro diciendo que aquí no iba a pasar lo mismo y se robaron 200.000 millones de pesos con el agua de la Guajira. O sea, multiplicaron el robo del Internet por 3. Y aquí hay algunos que dicen que aquí no ha pasado ni la mitad de lo que pasó en los últimos 20 años. Pues eso es obvio, ustedes no me pueden equiparar a mí 20 años de gobierno contra 2 años y medio de gobierno que lleva este nefasto presidente. Pero bueno, el espectáculo
de la última semana confirma que la izquierda no es más que un castillo de naipes construido sobre promesas y retórica populista. Mientras el país sufre por el desempleo, la inseguridad y el desgobierno, la Casa de Nariño se convierte en un circo donde ministros pelean entre sí, unos salen amenazados por convivencia, otros se van antes de tiempo y el presidente reacciona con autoritarismo televisado. Los acusó de que le querían hacer una encerrona, los acusó de sectarios. Oiga, ¿ustedes han visto algo más sectario que las bodegas de Petro? ¿Ustedes han visto algo más sectario que las bodegas de Petro? Por aquí dicen que hay unos que se robaron 200.000 millones de pesos en el gobierno de Petro, los de Olmedo López, y están presos. Pues claro, los del Internet, los niños, los del Ministerio de las TIC, también están presos. Que la señora ministra haya salido absuelta, pues eso ya reclámenselo a la justicia. Si Nicolás Petro termina saliendo inocente, seguramente van a aplaudir. Pues es que uno no puede pelear con la justicia, señores, pues al menos no cuando no se es juez. Si yo fuera juez y pudiera conocer las reservas del sumario y pudiera conocer los expedientes de los casos, esos reservados, esos que no llegan a los medios, pues tal vez podría rasgarme las vestiduras y graduar a unos de culpable y a otros de inocentes. Pero no, no se puede. El señor Emilio Tapia está preso, preso. Y está preso por el caso del Ministerio de las TIC. Y así como Emilio Tapia, hay otros. El gerente de campaña de Juan Manuel Santos, preso, preso. Por lo mismo que están investigando al gerente de campaña de Gustavo Petro, que hoy está dirigiendo Ecopetrol. Aquí no nos vengan a meter el cuento chimbo de que esto pasaba antes, pero antes no se hacía nada, porque Colombia está llena de presos políticos. Claro que quisiéramos que fueran más. Aquí todos quisiéramos que Nicolás Petro estuviera preso y todos quisiéramos que Olmedo López estuviera pudriendo en la cárcel y no en una guarnición militar. Igual que Sandra Ortiz, igual que Sneider Pinilla. Todos quisiéramos eso. Pero aquí hay unos que también celebramos cuando capturaron a Ciro Ramírez o al senador ya difunto Mario Castaño. Aquí los hemos celebrado a todos porque cada que casi cae un corrupto gana Colombia. Lo que no podemos hacer aquí es criticar a los corruptos de antes y hoy defender a los corruptos de ahora. No, las ratas huelen feo de donde sean. Las ratas huelen feo de donde sean. Así de sencillo. Simples, señores, simples. Y bueno, nadie ha defendido a Olmedo. Claro que lo han defendido, lo defienden. De hecho, antes de que lo capturaran decían que todo era una persecución de la extrema derecha y de Vicky Dávila y de la revista Semana. Cuando vieron que ya no había cómo defender lo indefendible, entonces cambiaron la semántica. Seguramente el señor Sebastián Guanumen dio la orden de que había que correr la línea de ética. Y ya empezaron a cambiar las narrativas. Pero aquí no se nos va a olvidar que no solo defendían a Olmedo, señores, sino que nos invitaban a votar por él en campaña porque él era un tipo limpio y pertenecía a la lista de los decentes. No, 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 no. Aquí solamente hay una persona que tenía razón y se llama Daniel Quintero cuando dijo el cambio en primera. Y así se quedó en primera porque el carro no arrancó. Así como se quedan los carros en primera cuando uno se vara. Oiga, y terminamos con este análisis de un trino de, hablando de bodegueros y de transparencia, el señor físico impuro. La señora de Géneco, porque así le dicen a Vicky Dávila, ¿cómo será el miedo? Oiga, los mismos que dicen que los delitos no se heredan. No, pues vamos a graduar a Gustavo Petro entonces de delincuente confeso.
porque su hijo, Nicolás Petro, confesó sus delitos en la fiscalía. Entonces resulta que Vicky Dávila va a heredar los delitos no de su marido, porque su marido está limpio. Su marido, la única desgracia que tiene es que lleva el apellido Génico, en donde hay unos cuantos que sí han tenido problemas con la justicia. Pero Gustavo Petro, no. Gustavo Petro no puede heredar los delitos de Nicolás Petro y de sus camaradas violadores, asesinos, secuestradores. A ver, aquí no me van a igualar a ninguno de los que hoy son candidatos con el pasado oscuro que tiene Gustavo Petro. Pasado de relaciones y pasado de todo. Gustavo Petro, si a Gustavo Petro le hiciéramos una regresión los últimos 50 años, lo único que podría haber es sangre rodeándolo. Sí, ya sé que la risita es lo que calienta, ya sé, caliéntense ustedes, yo no tengo problema. Oiga, lo que los periodistas le preguntan, dice Físico Impuro, ¿cuáles serían sus ministros? Y ella responde que no sabe, pero que su equipo va a analizar cuáles serían. Se dan cuenta que si llega a ganar la presidenta, presidente, señor Físico, presidente, por muy mujer que sea, así como hay delincuentes y no delincuentas. Presidente, señor Físico Impuro. No sería ella, sino los locos aduladores de Milei que la rodean. Calculen, esta gente. Aquí por lo menos hay una confesión por parte de Físico Impuro y es que está viendo las entrevistas de Vicky Dávila. Oiga, no, el trino de Físico Impuro es un ejemplo de la mediocridad intelectual disfrazada de análisis político. Intenta ridiculizar a Vicky Dávila por proponer la eliminación de ministerios. Expone sin querer la hipocresía del progresismo. Exigen planes detallados a sus adversarios, pero justifican la improvisación y el despilfarro cuando proviene de su lado. Su argumento es una falacia ad hominem, pero de las peores, burda. Pues en lugar de debatir la viabilidad de reducir el aparato estatal, intenta desacreditar la idea demostrando el temor que le tienen a la señora de la revista. Pero además caricaturiza la figura de Milei como una amenaza, demostrando también el temor que le tienen a cualquier discurso que desafíe la burocracia parasitaria del Estado, porque eso es lo que hay. El señor Físico Impuro, sin ser periodista, es uno de los que recibe sueldito por cuenta de Gustavo Bolívar. Bueno, no por cuenta de Gustavo Bolívar, sino por cuenta de la chequera del Estado que administra Gustavo Bolívar, que es diferente. Aunque todos sabemos que Gustavo Bolívar también tendría con qué pagarle un sueldito a Físico Impuro. Porque Gustavo Bolívar es uno de esos que, bien dijo el presidente Petro en el Consejo de Ministros, ha dedicado su vida a producir basura, narconovelas. Ojo, eso lo dijo Gustavo Petro, no lo dije yo. Gustavo Petro lo que dijo fue que los colombianos consumimos basura porque consumimos narconovelas escritas por su amigo Gustavo Bolívar. Eso es lo que hacemos en este programa de opinión, señores. Mirar las incoherencias de los que hoy nos gobiernan. Oiga, el razonamiento de Físico Impuro es simplista. Si alguien propone reformar el gobierno, debe ser un títere de los locos de Milei. Este nivel de argumentación infantil es un reflejo de la izquierda moderna de Petro. Ataques emocionales, apelando a Joseph Goebbels, cero sustancia y un pánico irracional ante la posibilidad de perder el control del aparato estatal. Lo mismo que pasó en Argentina con la corrupta Cristina Fernández, amiga de ellos. Oiga, pero además, con esto termino. Estos son los mismos a los que el presidente estaba llamando sectarios. Pues sí, entonces tiene toda la razón el presidente. Nada más sectario que la izquierda de Petro. Oiga, el trínico de Físico Impuro es un ataque ad hominem que va del debate real sobre la reducción del Estado. El progresismo exige planes detallados a la oposición, pero gobierna con improvisación y despilfarro.
Caricaturizan a Milei demostrando el miedo progresista a cualquier reforma que desafíe su control. La izquierda abandona el debate racional y lo sustituye por ataques emocionales y ridiculización, inclusive en las más altas esferas del gobierno, como pudimos ver el pasado martes en el Consejo de Ministros durante 6 tormentosas horas. Oiga, y con esto termino. Un trino que me encontré que dice así, numeral gas. En noviembre 18 de 2024, de 912 millones de pies cúbicos de consumo diario, 189 fueron importados. En enero 19 de 2025, de 899 millones, 212 fueron gas extranjero. Aumenta la escasez nacional por encima de lo que diga Petro, que había dicho que teníamos gas suficiente hasta 2042. Cayó de 783 millones a 787 en 2 meses. Este trino no es ni de la extrema derecha, ni de los fascistas de derecha, ni del uribismo. No, este trino es del señor Aurelio Suárez Montoya, economista que antes de que le devolvieran, por desgracia, los derechos políticos a Gustavo Petro, era muy querido en las huestes de izquierda. Hoy, cuando Gustavo Petro divide a la izquierda entre el lumpen que él representa y otra izquierda democrática y respetuosa, pues ahora salen a decir que así como el ELN se volvió paramilitar, Aurelio Suárez se volvió uribista. Toda una incoherencia. Oiga, el programa de hoy lo titulamos Estas son las 42 trochas bajo control de las disidencias de Colombia y Venezuela. Deberíamos cambiar el nombre por Estas son las 42 incoherencias del gobierno del cambio. Oiga, estos datos publicados por Aurelio Suárez son la sentencia contra la desastrosa política energética de Gustavo Petro. En solo 2 meses, la producción nacional de gas cayó de 783 a 687 millones de pies cúbicos diarios, mientras que la importación de gas extranjero aumentó significativamente. Esto no es un accidente, es la consecuencia predecible de un gobierno que decidió sabotear la autosuficiencia energética en nombre de un fanatismo ideológico. Petro y su séquito han atacado sistemáticamente a la industria de hidrocarburos, asfixiando la inversión y generando una crisis que obliga al país a depender del exterior. La ironía es evidente, señor. El autoproclamado líder de la soberanía energética ha convertido a Colombia en un país dependiente del gas importado. Lo que antes era un sector estratégico ahora es un problema estructural. Petro ha demostrado que el progresismo no solo es enemigo del desarrollo, sino de la seguridad energética del país. Oiga, y si por si tienen dudas, a fin de mes que les llegue la factura con un incremento del 36%, por favor acuérdense de este pechito. Pero no todos, solamente ustedes de los que están defendiendo este desastre llamado Gustavo Petro. El que prometió que la vida se le iba a encarecer solo a los 4,000 más ricos de Colombia. Ustedes saben ese 36% de aumento, ¿qué le puede hacer a los 4,000 más ricos de Colombia? ¡Ni mierda! Pero ustedes, los que defienden este desastre y se ganan un salario mínimo, los va a poner a subir escaleritas. Los veo asustados, como decía él en el Congreso. Oiga, y por último, un trino muy interesante que vi en la W. La Fiscalía Colombia pidió que el ex senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez sea condenado por los delitos de soborno, soborno en actuación penal y fraude procesal al ser determinador. La fiscal Marlene Orjuela dice que las pruebas son contundentes contra Álvaro Uribe Vélez, para que luego no digan que no hablo de Álvaro Uribe. Oiga, si Álvaro Uribe es culpable, que pague, señores. Esa es la base de cualquier Estado de Derecho. Como les decía antes, de ser culpable, va a oler igual como huelen los otros, porque los culpables huelen a lo mismo aquí o aquí.
¿A la izquierda de Petro donde estaba Armando Benedetti o a la derecha de Petro donde estaba el señor de la Unidad Nacional de Protección? Pero lo que resulta repugnante es la doble vara de la izquierda. Exigen justicia implacable para sus enemigos mientras protegen a los corruptos de su casa. La fiscalía, convertida en un brazo inquisidor del progresismo, persigue a Álvaro Uribe con una celeridad que jamás ha mostrado en los casos de Nicolás Petro, Armando Benedetti o los múltiples escándalos, de la administración Petro. No volvimos a escuchar en qué va la investigación al señor Velasco, por ejemplo, exministro del Interior que renunció por este mierdero de la Unidad Nacional, de la Unidad de Desastres, de la UNGRD, pero la fiscalía lo ha dejado libre, no pasa nada. Y hay unos que lo defienden. Miren, las pruebas contundentes contra Uribe contrastan con el silencio cómplice ante la podredumbre que carcome al gobierno. Este no es un proceso de justicia, sino de revancha política. Eso por encima de lo que diga cualquiera. Y si el uribismo llegara a ganar el año entrante, va a pasar lo mismo. Revancha política, porque así nos han tenido durante años. Y en la mitad los ciudadanos de a pie, esos que van a pagar el 36% más por el gas y esos que están pagando el 20% más por peajes. Y ni hablar de cuánto más en gasolina para tanquear las moticos 80 que los llevan a la panadería. Oiga, y después les meten el cuento chimbo de que la inflación solo subió el 4%. Es solamente el gas sube el 36% y les van a decir que la inflación subió el 4%. Oiga, no se trata de la ley, sino de la eliminación del adversario. Así opera la izquierda. En nombre de la moralidad, instauran un régimen donde el castigo solo cae sobre quienes se atreven a desafiarlos. Si Uribe es culpable, debe pagar. Pero la izquierda ha politizado la justicia para eliminar a sus rivales, porque no son capaces en otros escenarios. La fiscalía actúa con celeridad contra Uribe, pero ignora los escándalos de Nicolás Petro y de Armando Benedetti. El petrismo exige contundencia para sus enemigos, mientras garantiza impunidad para los suyos. Saca a los bandidos de la cárcel. Ahora tenemos al señor Salvatore Mancuso paseándose por las calles del país como si no hubiera hecho nada en su vida. No buscan justicia, buscan venganza. El proceso contra Uribe es una purga política. Y ojalá el lunes conozcamos ya cuál va a ser su desenlace. Porque después de que lo condenen o no lo condenen, ya no van a tener ningún caballito de batalla. Y si lo condenan, pues ojalá no les vaya a pasar lo que pasó en Estados Unidos con Trump. Que la condena lo único que hizo fue fortalecerlo. O lo que pasó con Lula en Brasil, que en cambio la condena también lo fortaleció. Porque es que aquí no se distingue de izquierda o derecha. O si no, vaya, pregunten en Argentina por Cristina Fernández de Kirchner. Oiga, el progresismo ha convertido el sistema judicial en una herramienta de persecución ideológica. Y con eso, señores, hemos llegado al fin de las noticias de hoy. Muchas gracias y nos vemos el lunes con más opinión. Hasta pronto.